Estamos analizando este tema luego de que ya se ha conocido oficialmente la postura de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, que han señalado de que es viable, si es constitucional, dicen ellos, la ampliación de mandato de las autoridades nacionales y subnacionales. Hoy hacemos este análisis con el doctor Marco Antonio Valdivieso, analista constitucionalista, además ex magistrado del Tribunal Constitucional. ¿Qué mejor usted para que nos dé luces de lo que ha pasado justamente en esta instancia? Bienvenido, buenas noches, un placer saludarlo. Un placer, ¿cómo andas, Vania? Un gusto estar aquí en el set. Bueno, a ver, cuéntenos, doctor, ¿es constitucional o no este fallo? Bueno, es ampliamente, abiertamente anticonstitucional, ¿no? Es una resolución que carece de fundamentos jurídicos, carece de argumentos suficientes para sustentar una decisión que vulnera la Constitución, una relación incongruente entre el planteamiento de la Asamblea Legislativa, que ha querido a través de una ley modificar la Constitución. Todos los bolivianos sabemos que la Constitución es la ley de leyes, la ley suprema, la base fundamental de todo el sistema normativo, y que ante la incompatibilidad o el antagonismo entre una norma legal o cualesquiera que fuere y la Constitución, prevalece siempre la Constitución, ¿no? Esto hace a los principios de jerarquía normativa, la Constitución arriba, la ley abajo, y supremacía constitucional. ¿Cuál es la tarea del Tribunal Constitucional? En este control previo o preventivo de constitucionalidad, simplemente es verificar la compatibilidad entre el proyecto de ley y el texto constitucional. Y obviamente el 156 de la Constitución, que determina que el mandato de todos los asambleístas en Bolivia es de 5 años, no puede ser modificado por una norma, ¿no es cierto?, que emita el propio órgano legislativo para ampliarse en sus funciones. Si no es constitucional, anticonstitucional. O anticonstitucional, más bien. ¿En qué estamos entonces? ¿De qué estamos hablando de este fallo? Estamos hablando de una necesidad de solucionar un problema político, pero otra vez estamos en lo mismo. O sea, hemos solucionado el problema político nuevamente vulnerando la propia Constitución. Entonces, ¿cuál es la diferencia, no es cierto, entre el anterior gobierno, que ha vulnerado la Constitución para alargarle el mandato a Evo Morales, y esta asamblea, no es cierto, que se alarga su mandato vulnerando otra vez, pisoteando otra vez la Constitución? No creo que haya sido la solución a este problema, y vale la pena desde la perspectiva ya política, no jurídica, porque desde la perspectiva jurídica pudieron haber invocado el estado de necesidad constitucional, que está doctrinalmente aceptado, sustentar más sus argumentos para hacer semejante barbaridad, pero desde la perspectiva política no sé si la solución vaya a ser peor que la enfermedad. Es decir, ¿estos magistrados podrían enfrentar un juicio, un proceso? Así es, Crelia. Recientemente se ha presentado una demanda contra los magistrados anteriores que le habían alargado el mandato a Evo Morales. Lo ha hecho el propio procurador, y me parece que el Tata Quispe y otros abogados han presentado en Sucre una demanda contra estos magistrados. Ante este fallo, también esta resolución deleznable, poco argumentada, ¿no es cierto?, puede ser una prueba material para iniciar un proceso, como lo han adelantado colegas en el colegio, en el Foro Chuquisaqueño, un proceso por prevaricato y por resoluciones contrarias a la Constitución. Entonces, ¿cuál habría sido la mejor salida y solución a esos vacíos de poder que iban a existir a partir del 22 de enero? Bueno, el estado de necesidad constitucional en el que todavía estamos, no vamos a decir que ya hemos superado la crisis, se nos ha pretendido asustar nuevamente con las milicias armadas, hay diputados que desconocen a la Presidenta Constitucional, hay pretensiones de crear movimientos sociales, no sé, pretensiones de crear incertidumbre y violencia otra vez en el país. Entonces no hemos superado la crisis. Por eso es bueno que estemos alerta a los ciudadanos y sigamos apoyando el proceso democrático. ¿Cuál hubiese sido la solución? Prescindir del órgano legislativo, ¿no? Hemos citado obviamente en contextos constitucionales y jurídicos diferentes a Perú,
que ha disuelto el presidente Vizcarra su Asamblea Legislativa. Haití no tiene en este momento un Congreso o un órgano legislativo y funcionan y van a seguir funcionando. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos legitimado, hemos legalizado, entre comillas, la prórroga de mandato de gente que no cree en la democracia, gente que ha aprobado una ley de impunidad, ¿no? Gente que ha querido leer la renuncia de Evo Morales para, no sé, para cuestionar la legalidad de la sucesión presidencial, gente que tiene 2/3 en la Asamblea Legislativa Nacional y más de 2/3 en muchas asambleas departamentales y obviamente en los consejos municipales. ¿Esta gente va a trabajar por la democracia? Si firman, vienen a este programa, por favor, convoca al señor Choque, presidente de diputados, la presidenta de senadores. Si ellos se comprometen a que sí van a coadyuvar el proceso, pues ni así. Yo lamentablemente no confío ni en sus firmas ni en sus compromisos. No son bolivianos comprometidos con la democracia, son gente que pertenece a un instrumento político que va a trabajar con mucha ventaja sobre los demás partidos políticos para asegurar los intereses de este instrumento político que es el MAS. A propósito de lo que ha señalado, doctor, usted ha mencionado este proyecto de ley, ¿no?, de cumplimiento de los derechos humanos, que ha cambiado de nombre, por cierto. Ahora, la presidenta Yanine Áñez está remitiendo este proyecto para que sea de revisión del Tribunal Constitucional Plurinacional. ¿Puede frenarlo? Ya no sé, yo tenía un pequeño atisbo de esperanza que el Tribunal Constitucional, cambiando de presidente, vuelva a reasumir su rol. ¿Cuál es el rol del Tribunal Constitucional? Ser el guardián de la Constitución. Una Constitución pisoteada, maltratada, olvidada durante casi 14 años. Yo pensé que íbamos a cambiar porque hemos retomado el proceso democrático y en democracia lo que es imprescindible es un guardián de la legalidad, de la Constitución, que haga cumplir las normas que hacen pues a la relación de convivencia pacífica de todos los bolivianos. Porque ¿qué ha pasado? O sea, noto otra vez que el tribunal se ha convertido, sigue siendo, ¿no es cierto?, muy influido por la clase política. ¿No es independiente? No, el Tribunal Constitucional no ha sido independiente durante los últimos 13 años y con esta sentencia o esta declaración constitucional ha ratificado que sigue siendo dependiente del poder político. Entonces, en estas condiciones, ¿qué ha cambiado en Bolivia? ¿A dónde estamos yendo? Espero, ¿no es cierto?, que en las próximas elecciones ya se tome en cuenta y se considere la necesidad de garantizar la independencia de estos órganos. ¿Por qué insisto en que el órgano legislativo es prescindible? Porque el órgano legislativo es totalmente dependiente de un partido político, de una sola persona. Entonces, este órgano que no tiene independencia, sino que obedece a designios y consignas políticas, pues es prescindible en esta necesidad constitucional que tenemos los bolivianos. ¿Alguna acción, todavía le queda algo al MAS para revocar este fallo? No. Ya no, o sea, esta norma va a ser aprobada tal como el Tribunal Constitucional la ha aprobado, ¿no es cierto? Para eso sí, las sentencias son vinculantes para esto, ¿no? Pero a ver, esperemos, como tú has mencionado, tiene el Tribunal Constitucional todavía procesos en marcha. Acordémonos que el propio Procurador General del Estado ha presentado un recurso, una acción pretendiendo anular la sentencia 84/2017 que le alarga el periodo constitucional a Evo Morales. Si el tribunal sigue obedeciendo estos designios políticos, pues nos va a dar la receta a nosotros los abogados para utilizar el mismo recurso, la misma demanda para anular esta declaración constitucional 1/2020 que es totalmente anticonstitucional. ¿Va a ser un antecedente? O sea, estamos ante una incertidumbre jurídica, no sabemos ya qué es lo que va a pasar en el Tribunal Constitucional. Esto pasa cuando el guardián de la Constitución entrega la Constitución a manos e intereses de los políticos. Esto pasa cuando la ley de leyes, nuestra ley fundamental del Estado, que debiese ser la base de la convivencia pacífica entre los bolivianos, no les interesa, ¿no? Cuando hay un artículo que les molesta, lo cambian, lo obstan y ni siquiera lo mencionan.
Gracias, doctor, por haber venido. Un placer conversar con usted. Bueno, perdón por la vehemencia, pero molesta a un constitucionalista que en un proceso ya de recambio democrático se siga pisoteando la Constitución. Que le vaya muy bien. Lo vamos a invitar para otras oportunidades. Gracias, por Vania, favor. gracias.